docente, es nutricionista, así que seguramente le va a dar las notas de color. Y lo que vamos a ver hoy es minutitos, ¿sí? A mí me gustaría saber 2 minutitos cómo vienen con lo que vieron hasta ahora. A ver, ¿les está sirviendo? ¿Si no sirve nada? Acá nos decía Rómulo en el chat que se entrecortaba, Sí. que se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, se escucha un poco entrecortado cuando se habla. A ver, está bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Está con los auriculares. Bueno, les decía, no sé si escucharon, que hoy vamos a ver la clase de libro. Mi nombre es Verónica, soy docente de la cátedra, soy bioquímica. Paula, que es nutricionista, ¿sí? Y vamos a tratar de que entiendan lo más básico de los lípidos. No sé si ustedes ya saben algo, ahora Paula seguramente les va a preguntar. Y les quería que me digan cómo viene. O sea, con las clases de la semana pasada también piensan que es difícil, está complicado. Está haciendo de mucha ayuda para recordar temas para los que lo vieron hace tiempito. Está muy bien. Bueno, la idea es que ustedes ya la semana que viene empiezan a cursar, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que traten, aunque sea, antes de empezar en su comisión, que le den una ojeada a lo que vieron. ¿Sí? La primera clase va a ser justamente hidratos y lípidos. Entonces, si ustedes ya vienen, aunque sea con lo básico, ¿no? Y los grupos funcionales, cuáles pueden reconocer y demás, la clase le va a ser mucho más llevadera. ¿Sí? Bueno, yo no sé a quiénes de ustedes voy a tener, pero siempre les digo al principio que las estructuras, uno les parece que son un bodrio, ¿no? Es aburrido, pero es la base para que ustedes estudien todo lo que viene después, que es lo que más les gusta. Entonces, si ustedes no saben cómo es un triglicérido, ¿cómo van a entender ese triglicérido, cómo se metaboliza? ¿Sí? O si tengo una patología que me altera la degradación de ese triglicérido que puede producir. Entonces, al principio hay que tratar de llevar esas clases lo mejor posible, y por eso nosotros tratamos en el curso tratar de que las cosas que empiecen con un poquito de más conocimiento, ¿no? Y no que sea tan arduo toda esa parte estructural. Que después van a ver que no es que no vamos a escribir fórmulas ni nada, pero sí que sepan diferenciar un monosacárido del lípido, ¿sí? Es lo mínimo. Así que bueno, cualquier duda que ustedes tienen, pregunten. Y el momento siempre les digo es ahora, no cuando tengan el examen. Entonces, si hoy ya están poniendo 2 horas de su día de tanto calor en escuchar esto, aprovechen. ¿Sí? Bueno, a ver, Pau, ¿vos querés presentar? Sí, ahí comparto pantalla. Bien. ¿Ahí ven todos bien? Sí. Bueno, para ir entrando un poco en tema, les quería preguntar ustedes qué tipos de lípidos conocen que tengan lípidos, si en nuestro organismo hay lípidos, dónde se encuentran. Claro. Lo que se les ocurra. El lípido, fosfolípido o lípidos en la membrana plasmática de la Bien, célula. fosfolípidos es un tipo de lípidos, lo vamos a ir viendo ahora en la clase, ¿sí? Y como decís muy bien, está presente en las membranas plasmáticas de las células. Perfecto. ¿Algún otro tipo de lípido? Los triglicéridos o las grasas.
Los triglicéridos, bien, es como la forma más común o más abundante, ¿sí? En la que encontramos a los lípidos, ¿sí? Bien, entonces, ¿de dónde pueden provenir los lípidos en nuestro organismo? O de la alimentación, ¿sí? O de la síntesis endógena, ¿sí? Bien, respecto a lo que es la alimentación, acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? De los lípidos que quizá ustedes más conocen, ¿sí? Que como pueden ver pueden estar en forma sólida, ¿sí? Que esto lo vamos a ver ahora en un ratito, porque es que están en forma sólida, como por ejemplo la manteca, ¿sí? O la grasa vacuna como tenemos aquí abajo, ¿sí? O en forma líquida como los aceites, ¿sí? Son todos lípidos. Bien, y también hay otros alimentos que son fuentes de lípidos, ¿sí? Está un poco ahí trabada la presentación. Tenemos otros alimentos fuentes de lípidos, ¿sí? Como por ejemplo los frutos secos, ¿sí? Las carnes y el huevo son fuentes de lípidos, ¿sí? Y todo lo que son los lácteos, ¿sí? Y después también los lípidos pueden provenir de la síntesis endógena, ¿sí? Nuestro organismo sintetiza, como algunos dijeron, triglicéridos, ¿sí? También puede sintetizar colesterol, ¿sí? Bien, lo vamos a ir viendo todo a lo largo de la clase, ¿sí? Bien, entonces, podemos definir a los lípidos, ¿sí? Como un grupo de moléculas biológicas que comparten la característica de ser solubles en solventes no polares y poco solubles en solventes acuosos, ¿sí? Los lípidos están, el grupo está formado por diversos compuestos, ¿sí? Algunos ustedes ya los nombraron, como los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, ¿sí? Hay otros tipos de lípidos, como los terpenos, los esteroides, ¿sí? Que, bueno, los vamos a ir viendo también a lo largo de la clase, ¿sí? Y los lípidos cumplen diversas funciones, ¿sí? La principal función que cumplen es la de fuente y reserva de energía en el organismo, ¿sí? Pero también tienen otras funciones como de aislamiento térmico y mecánico, ¿sí? Como formar parte de las membranas biológicas, como dijo su compañera, ¿sí? Tienen funciones de transporte a través de las lipoproteínas, ¿sí? Y también son precursores de algunas hormonas, ¿sí? Las conocidas como hormonas esteroideas, ¿sí? Que incluyen las hormonas sexuales, las vitaminas, ¿sí? Hay vitaminas liposolubles o que su estructura es lipídica, ¿sí? Y también, por ejemplo, a partir del colesterol, el organismo sintetiza los ácidos biliares, ¿sí? Entonces, todas estas son funciones de los lípidos en el organismo, y también a lo que es los alimentos le dan palatabilidad, es decir, sabor, ¿sí? Y dan saciedad cuando los consumimos, ¿sí? Pau, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Acá y sobre todo aquellos que nunca escuchaban esta parte, acá de estas cosas, por ejemplo, cuando empiezan la semana que viene, ¿qué es lo que tienen que saber? O sí, haber entendido. Primero que la mayoría no se disuelve en un solvente acuoso, ¿sí? O en el agua, a diferencia de hidratos de carbono que vieron la clase pasada, en donde hay muchos que son solubles en agua y hay algunos polisacáridos que no. Eso lo veo la clase pasada. Pero estos son, si yo los pongo en agua, no se van a disolver como otras moléculas. Y algunas van a directamente huir del agua y otros van a tratar de interactuar de alguna manera media, como tratar de amigarse un poco, pero ninguno va a ser soluble en agua. ¿Sí? Totalmente un líquido. Piensen, si ustedes ponen, tiran una cucharada de aceite en agua, en una jarra de agua, y agito, 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 y agito, y me la paso agitando, ¿eso se mezcla? Y si no, vayan ahora a la cocina y háganlo. ¿Sí? ¿Se logra disolver todo en una sola fase? No, ¿Sí? Siempre va a haber algo que se va a flotar o que va a formar gotas. Bueno, eso ya te da la pauta que no se lleva muy bien con el agua. ¿Está? Eso significa cuando dicen solventes no polares y poco solubles, solventes acuosos. ¿Estamos? Y de esto, de las funciones, van a verlas cuando vayamos avanzando en la materia, ¿sí? Que las vamos a encontrar en un montón cumpliendo un montón de funciones en nuestro organismo. No solamente, quizás ustedes lo asocian más con la membrana,
pero vamos a ver que, como les dijo recién Pau, nos permite mantener la temperatura corporal, ¿sí? Que algunos se guardan en nuestro cuerpo como reserva energética para, por ejemplo, una situación de ayuno, y darnos energía. Por eso fuente y reserva no significan lo mismo, ¿sí? Y, por ejemplo, van a participar en la digestión. Por eso, los ácidos biliares. ¿No les suena algo? ¿A qué? ¿A qué les suena? ¿Dónde estarán los ácidos o las sales biliares en nuestro organismo? ¿En qué fluido? Una bilis. En la bilis, ¿sí? ¿Y la bilis para qué nos sirve? Para el proceso de digestión que van a ver más adelante. Entonces, fíjense que van a cumplir muchas funciones. Dije, vamos, acá nosotros tenemos una lista, pero después la vamos a ir viendo a medida que avanzamos. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar describiendo, ¿sí? A lo que son los ácidos grasos, ¿sí? ¿Alguno recuerda de la primer clase que vieron el miércoles pasado? ¿Cuál es este grupo funcional que aparece redondeado en rojo? ¿Ese no es un ácido carboxílico? Sí, exacto, el grupo funcional es un carboxilo, ¿sí? Ah, Bien, entonces el grupo funcional es un carboxilo y luego tenemos la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Como pueden ver, formada por carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces decimos que los ácidos grasos están formados por una cadena hidrocarbonada alifática, ¿sí? Como dice acá, que significa que está abierta, ¿sí? Y un grupo carboxilo en el extremo. O también nos podemos decir que son ácidos monocarboxílicos, ¿sí? Porque presentan un grupo carboxilo, ¿sí? Bien, y los vamos a clasificar según la longitud de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? La que vemos acá, en ácidos grasos de cadena corta, si tienen menos de 6 átomos de carbono, de cadena media de 8 a 14 átomos de carbono y de cadena larga de más de 14 átomos de carbono, ¿sí? Algo a tener en cuenta, como les decía antes Vero, igual lo vamos a ver más adelante en la clase, que la solubilidad de los ácidos grasos, es decir, que puedan interactuar con el agua, va a depender de la longitud de esta cadena, ¿sí? Porque el grupo que interactúa con el agua, el que es polar, es el grupo carboxilo, ¿sí? Y está unido a esta cadena. Entonces, a medida que la cadena crece, podríamos decir como que le gana, ¿sí? La apolaridad, o sea, que sean no polares, a el extremo polar del carboxilo, ¿sí? ¿En qué categoría queda si son de 7 carbonos? Ahí tendríamos que corregir igual. Sí, Pero es de longitud. Si tiene 7 carbonos, va a ser de longitud media. media. Igualmente, piensen que eso va a depender. Acá es un ácido graso, que es una cadena linfática sencilla, y uno dice, bueno, es una clasificación general, ¿no? Corta, media, larga. Pero después va a depender de otros factores esa clasificación, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense que Pau les dijo que un ácido graso está formado por una cadena linfática y un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Cadena linfática se llama esta cadena larga que solamente, ¿qué átomos ven? Carbono e hidrógeno. Solo carbono e hidrógeno. ¿Y los enlaces cómo son acá? ¿Alguien puede decir qué tipo de enlaces hay en esa cadena linfática? Y después Pau va a profundizar en eso. Enlaces simples. Son todos. Entonces, una cosa es, cuando estudien estructuras, mírenlos a las moléculas, porque las moléculas les dicen todo. No tienen que memorizar. Lo que pasa es que ustedes se tienen que amigar con las estructuras de las moléculas y mirar. Entonces, si ustedes miran fijamente, ya de una molécula pueden decir un montón de cosas y pueden entenderlas y no tener que memorizar. Hay cosas que lamentablemente sí, porque hay nombres que hay que poner,
Pero ya con determinados conceptos uno puede ver este ácido graso y puede decir cómo se clasifica, qué es un ácido graso, solamente tengo simples enlaces, o sea, empiecen a mirarlas para darse cuenta qué tipo de molécula es. Y eso les va a dar la idea de cómo se va a comportar en la célula. Hay cosas que hasta las van a poder sacar por deducción. ¿Sí? Bueno, esos cadenalifáticos está, listo, muy bien la pregunta. Ahí, ¿qué pasa si quedan 7? Bueno, bien. ¿Y qué es monocarboxílico? ¿Qué significa que sea monocarboxílico? Significa que puede haber otros que no son monocarboxílicos. ¿No? O sea, si tuviera una molécula, un ácido graso, donde tuviera dos grupos funcionales ácidos carboxílicos, ¿cómo se llamaría ese ácido? Dicarboxílico. Dicarboxílico, ¿sí? Después van a ver que hay algunos bicarboxílicos, tricarboxílicos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Por eso Paul les dijo es un ácido monocarboxílico. ¿Cuál? Este que está en la diapo. Si no parece que es el único que hay. ¿Sí? Pero los ácidos grasos pueden ser monocarboxílicos y van a encontrar dicarboxílicos. ¿De qué va a depender? La cantidad de ese grupo funcional ahí redondeado que tenga la molécula. ¿Estamos? Bueno, listo, Pau. Yo te voy a ir capaz interrumpiendo a medida que se te van Sí, los sí, no mensajes. hay problema. Bien, entonces, bien. Bueno, como estábamos viendo con Vero recién, sí, podemos tener distintos tipos de enlace en los ácidos grasos, ¿sí? Entre los átomos de carbono, ¿sí? De los ácidos grasos. Como en la imagen anterior, puede ser que sean todos enlaces simples, ¿sí? Enlaces covalentes simples, o puede ser que haya algún enlace covalente doble. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia que también hoy en la primera clase entre un enlace simple y un enlace doble? Que comparten 2 electrones en lugar de 1. Claro, los enlaces simples comparten un par de electrones, ¿sí? Y los enlaces dobles comparten 2 pares de electrones, ¿sí? Bien, entonces, en caso de que el ácido graso contenga únicamente enlaces simples, ¿sí? Entre sus carbonos, lo vamos a denominar que es un ácido graso saturado, ¿sí? Y se disponen en forma de cadenas extendidas, ¿sí? En cambio, cuando hay un o más doble enlace, como tenemos acá, ¿sí? La estructura va a tener como esta especie de acodadura o de pliegue, ¿sí? En la estructura. Y entonces puede tener un doble enlace, que en este caso lo vamos a denominar como monoinsaturado, o puede tener más de un doble enlace y lo vamos a llamar poliinsaturado. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con los ácidos grasos saturados, ¿sí? Como dijimos, son los que presentan únicamente enlaces simples entre carbonos, ¿sí? Y esta disposición extendida permite que las moléculas interactúen entre sí mediante fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y que se dispongan en el espacio de una forma que también se les llama que se empaquetan, ¿sí? Y estas interacciones le permiten que sean sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Por ejemplo, como vimos en los ejemplos anteriores, ¿sí? Los ácidos grasos saturados, por lo general, son los de grasas de origen animal, ¿sí? Como vimos antes la manteca, ¿sí? Que es sólida a temperatura ambiente, es porque la mayoría de los ácidos grasos que componen a la manteca son ácidos grasos saturados, ¿sí? Bien. Y como dice acá, excepto los de cadena corta, ¿sí? Porque el punto de fusión, que es el punto de fusión se le llama a la temperatura a la cual el ácido graso en este caso pasa de líquido a sólido o de sólido a líquido, ¿sí? Aumenta con el número de átomos de carbono. Entonces, algunos ácidos grasos saturados de cadena muy corta, ¿sí? De 2 o 4 átomos de carbono, a temperatura ambiente son líquidos, ¿sí? Como excepción.
¿Saben lo que son las fuerzas de Van der Waals? Porque dijo Pau, pero nadie dijo que todos saben lo que son las fuerzas de Van der Waals. Serían las fuerzas de London, ¿no? Una fuerza, De London. las fuerzas del... Está bien. ¿Y qué son? Son un tipo de... Lo que te permite, ¿qué significa interacción de varias moléculas? Que esas fuerzas de Van der Waals les permite atraerse a otras moléculas, por ejemplo, a otro ácido graso, ¿sí? ¿Y son fuertes o son débiles? Son débiles. Son débiles, y no es como un enlace covalente. Es una fuerza débil, es una fuerza de atracción, pero que yo, o mi célula, si quiere, de alguna manera, puede hacer que se separen. ¿Sí? Pueden juntarse, o sea, aumentar su fuerza o disminuir su fuerza, pero no memoricen, pregúntense aunque sea, ¿son débiles o fuertes? Son débiles, y eso ya le va a dar un montón de características. ¿Estamos? Bien. Bien, Profe, sí, débiles, por ejemplo, como dipolo, dipolo. Es como un dipolo-dipolo, claro, esas son débiles también. Ok, gracias. Ustedes vieron fuerte, tipo de enlaces y eso, ¿no? Los dipolos eran por diferencia de electronegatividad. O sea, si los bien repasen, ¿sí? ¿Cuáles? Las covalentes son fuertes. Las covalentes, ¿cuál sería covalente en un ácido graso? Los que tienen doble enlace. Bueno, los dobles enlaces, ¿y cuáles más? ¿Solo los dobles enlaces? A ver, volvé a la Sí. diapo de atrás. Por ejemplo, acá tienen estos ácidos grasos. Acá solamente el doble enlace es un enlace covalente. No, son todos. Todos. Los que veo ahí son todos covalentes. Todos los que me unen esos átomos en una molécula es covalente, es un enlace fuerte. Si yo no tuviera enlaces covalentes, esta molécula se podría desarmar en cualquier momento por sí sola. En cambio, yo entre los carbonos y los hidrógenos tengo enlaces fuertes. Necesito un enlace fuerte que me mantenga la molécula, los átomos en una misma molécula. ¿Se entiende? A ver, se lo estoy diciendo muy básico, pero para que empiecen a pensar y asociar. Si no es lo mismo un enlace covalente, un enlace fuerte, que es un enlace débil. ¿Sí? Y tampoco la misma función. Bueno, listo. Digamos. Bien. Y entonces, como decíamos, los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Son los que presentan estos dobles enlaces entre sus átomos de carbono, ¿sí? Y esto, que como decíamos que la estructura no es lineal, ¿sí? Sino que presenta este pliegue, hace que sea más difícil que interactúen entre sí mediante las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y al no interactuar tanto, ¿sí? Al estar un poco más separados, podríamos llegar a decir, es lo que hace que a temperatura ambiente, en vez de ser sólidos, sean líquidos, ¿sí? Como, por ejemplo, la mayoría de los aceites, ¿sí? Los aceites de girasol, de maíz, los aceites que conocemos, ¿sí? Están formados en su mayoría por ácidos grasos insaturados, y por esto es que a temperatura ambiente son líquidos. Bien. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda, pregunta? Pregunten. Pregunten. ¿Podés, Fíjense. Dale. ¿podría repetir la razón por la cual es más común que sean líquidos? Bien. Sí. Es más común en este tipo de ácidos grasos, este tipo de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Los dobles enlaces hacen que la molécula, como vimos, no sea lineal, como acá en los saturados, ¿sí? Sino que tiene este pliegue o este doblez, ¿sí? Eso dificulta que las moléculas, como decíamos, interaccionen entre sí mediante estas fuerzas de Van der Waals y no están tan juntas, no están tan empaquetadas, ¿sí? Entonces,
a temperatura ambiente, en vez de ser sólidos, que están más juntos, son líquidos, ¿sí? Les voy a hacer un ejemplo muy, o sea, yo siempre estoy con esos ejemplos fuera del área. Imagínense que ustedes tienen 2 sogas, ¿sí? 2 fragmentos de soga. Y los estiran bien a ambas. ¿Qué hacen con ambas sogas? Si quieren las pueden acercar, súper ordenadas, ¿no? Yo puedo acercarlas, poner una al lado de la otra y las acerco a la soga, si está bien estirada. Lástima que no tengo para dibujar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se lo imaginan? Yo tengo 2 pedazos de soga, pongo una arriba de la mesa, pongo otra y las acerco y las pego. Ahora, si yo a esas sogas le hago un nudo en el medio, ¿las puedo acercar de manera tal que se toquen entre ellas completamente? No, ¿O va a haber un impedimento ahí? Se van a acercar menos, ¿no? Sí, por el nudo, tal vez. Porque por el nudo que tengo en el medio, ¿no? Así visual. Bueno, eso es lo que les decía, cuando ella les habla de que se acomodan mejor, ¿sí? O se empaquetan mejor, es lo que se refiere cuando 2 cadenas saturadas, donde son todos enlaces lineales, digo, simples enlaces, si yo los junto, esas 2 cadenas de ácidos grasos, las voy a sacar súper bien y las voy a poder ordenar. En cambio, si agarro 2 ácidos grasos cuyas cadenas tienen dobles enlaces, imagínense que esos dobles enlaces son los nudos. Entonces yo las quiero acercar, voy a poder, pero las voy a poder acomodar ordenaditas como las otras 2 sin nudo. No, voy a tener algo ahí que ver. Entonces se van a acercar, sí, pero el ordenamiento no va a ser tanto como en el otro caso. ¿Me siguieron? Eso es lo que hace que uno se ordene mejor que el otro. Uno sea sólido y el otro no. Porque el que mejor se ordena va a tender a ser sólido. Por ejemplo, la manteca. ¿Sí? El que se ordena menos va a ser, no va a llegar a este punto de solidez. Y va a estar un poquito más desordenado por esos impedimentos que encuentra el ácido graso para acomodarse uno al lado del otro. Y ese va a tender a ser líquido. Ejemplo, los aceites. ¿Lo visualizaron? Paula dice las cosas así bien académicamente y yo trato. Pero me importa que lo entiendan, así que no repitan. Por eso uno es sólido y el otro es líquido a temperatura ambiente. Por eso se empaquetan en la palabra. Unos se empaquetan mejor que los otros. Piénsenlo. Si no, en la clase de lípidos dicen, hubo una profe en el SU que deliró con unas sogas con nudos. Bueno, pero piénsenlo, así lo visualizan. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo podemos hacer para nombrar, que también se dice nomenclatura, ¿sí? A los ácidos grasos, ¿sí? Hay 2 sistemas, ¿sí? Uno es con números arábigos, o sea, los números comunes, ¿sí? 1, 2, 3, y se empiezan a numerar desde el carbono que tiene el carboxilo, ¿sí? Se lo numera como el carbono 1, después se sigue carbono 2, carbono 3 y todos los carbonos, ¿sí? Y existe otro sistema que es con letras griegas, ¿sí? El cual se saltea al primer carbono del carboxilo y empiezan a numerar desde que sería el carbono 2 en el otro sistema, con la letra alfa, ¿sí? La primera letra del alfabeto griego, y luego sigue alfa, beta, gamma, ¿sí? Con las demás letras, hasta el último carbono, ¿sí? Que se le llama metilo terminal, que se le da la letra omega, ¿sí? La última del abecedario griego, ¿sí? Bien. Los ácidos grasos más importantes, ¿sí? Los más abundantes, son los que tienen número par de carbonos, por lo general vamos a ver que tienen número par de carbonos, y los que tienen 16, 18 y 20 carbonos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, un ácido graso, ¿sí? Este ácido graso
¿cómo lo clasificarían? ¿O qué tipo de ácido graso les parece que es? Insaturado. Insaturado. Bien. Insaturado, bien. ¿Por qué? Porque tiene el doble enlace. Doble enlace. Tiene doble enlace. ¿Cuántos doble enlaces tiene? Uno. Uno. Bien, perfecto. Tiene un doble enlace, ¿sí? Lo podemos ver acá. Entonces, como dijimos, lo podemos nombrar, ¿sí? Desde el carboxilo, ¿sí? Y cada uno de estos vértices decimos que es uno de los átomos de carbono, ¿sí? Entonces, si contamos, el doble enlace lo tenemos en el carbono 9, ¿sí? Contando desde el carbono 9. Bien, tenemos distintas formas de nomenclatura o de nombrar a los ácidos grasos, ¿sí? Una de las más simples de escribir, es la que conocemos como simbólica, ¿sí? Que lo que hace es contar el número total de átomos de carbono que tenemos, ¿sí? Que en este caso son 16, ¿sí? Se pone 2 puntos y el número de dobles enlaces o de insaturaciones, ¿sí? En este caso, como tenemos un solo doble enlace, ponemos 16, 2 puntos, 1, ¿sí? Si fuera un ácido graso saturado que no tiene ningún doble enlace, diríamos que es un ácido graso de 16 carbonos, 2 puntos, 0, ¿sí? O si tuviera 2, 2 puntos, 2, ¿sí? Bien. Después tenemos otra forma de nombrar a los ácidos grasos, ¿sí? Que es lo que se conoce como familias, que empieza a contar desde el otro extremo, ¿sí? En vez del carboxilo, arranca a contar por el metilo terminal, ¿sí? Y cuenta desde ahí hasta el primer doble enlace, ¿sí? Y a esto se lo enumera como omega, porque habíamos dicho que si nombrábamos con el alfabeto griego, el último carbono le decíamos omega, ¿sí? Entonces, si empezamos a contar desde el final, ¿sí? Nuestro doble enlace está en el carbono 7, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí. Hay distintas formas, ¿sí? De nombrar, o que se llama nomenclatura de los ácidos grasos, ¿sí? Una de ellas es la que se conoce como simbólica, ¿sí? Que en esta lo que hace es simplemente poner el número total de átomos de carbono, ¿sí? Que como dijimos, cada carbono lo podemos ver en el dibujo como uno de estos vértices, ¿sí? Entonces, este ácido graso tiene 16, ¿sí? Hasta acá. Y se colocan 2 puntos y el número de dobles enlaces o insaturaciones que tenga este ácido graso. En este caso tiene uno solo. ¿Esta nomenclatura se entendió? Una pregunta, si Sí. es saturado, Si es saturado, ponemos 2 puntos, 0, de que tiene 0 dobles enlaces. Si este fuera saturado, si fuera todo lineal, diríamos 16, 2 puntos, 0. ¿Sí? Esto es quizá un poco complicado, después igualmente lo vamos a volver a ver en las clases, ¿sí? Pero es solamente una forma de poder nombrar o distinguir a los distintos ácidos grasos, ¿sí? Esta primera forma de nombrarlos, ¿se entendió? Sí, sí. Sí, bien, perfecto. Y luego tenemos otra de las formas, que es la que se conoce como familias, ¿sí? Que lo que hace es, empieza al revés. Si quieren volvemos a la diapositiva anterior, ¿sí? Empieza desde el final, desde el metilo terminal, que le da la letra omega del alfabeto griego, ¿sí? Entonces empieza desde el final, desde el metilo terminal, y cuenta hasta el primer doble enlace. Acá alguien preguntó si es siempre 0 en caso que sea lineal. En caso de que sea un ácido graso saturado, sí, se pone 16, 2 puntos, o 16, 18, los átomos de carbono que tenga ácido graso, y se pone 0 siempre que sea saturado, ¿sí? Igual que ¿cuál fue la pregunta? Perdón. En el chat alguien puso, siempre que es lineal, ¿Y por se qué pone no 0. tiene un ácido graso? ¿Hay ácidos grasos que no son lineales? ¿A qué se refieren con lineal?
que no tenga doble enlace. Ah, bueno, eso no es lo mismo. ¿Sí? Lineal es una cadena, como les mostré en la primera, que sea ácido graso, el carboxilo y la cadena lineal, ¿no? Yo no veo que se cierre esa cadena, no forma ningún ciclo, no forma nada raro. Es una línea de carbonos e hidrógenos. Y la definición que les dio Paula es, o que está formado por una cadena linfática, ¿sí? Lineal, con un ácido carboxílico mínimo, ¿no? Uno, el ácido graso común. ¿Está? Ojo con eso, lineal es lineal. Claro, lineales siempre, ¿sí? O sea, pasa esto de que cuando hay dobles enlaces puede que tengan esta vueltita o este doblez, pero igual sigue siendo lineal la cadena. No forma un ciclo. Después van a poder comparar con los otros lípidos, por ejemplo el colesterol, que es una estructura de ciclos. ¿Sí? Pero acá no hay una estructura cerrada. Y si no es cerrada, que toma el lineal. ¿Sí? Siempre que esa estructura lineal no tenga dobles enlaces, va a ser saturado y se pone 2.0. Y esa era la pregunta. Puede ser 14 2.0, es un ácido graso de 14 carbonos que no tiene dobles enlaces. ¿Sí? 16.0, 16 carbonos sin dobles enlaces. Es más, ustedes pueden ver este simbolismo y pueden dibujar con el 0 y el 1 el ácido graso. Bueno, ahora les vas a explicar dónde están puestos, pero ya pueden saber de qué tipo de ácido es. ¿Sí? Pero va a ser lineal. Dale, ya está acá. Bien, perfecto. Se debe ver. Sí, ¿alguien quería decir algo? A que no tenga doble enlace. Bien. No, estaba leyendo ahí mucho. No, linfático no. Se llama alifático. Linfático es la linfa. ¿Sí? La linfa es un fluido corporal. Ella les dijo Alifática. Ahí volvemos, si quieren, alifático. Es alifático que tiene solo carbonos e acá. hidrógenos. Hay una cadena alifática, se llama así, a esta cadena de carbonos e hidrógenos. ¿Está? Si ustedes ven esto, que después, no ahora porque no nos va a dar el tiempo, pongan un azúcar, pongan a la glucosa en casa, al lado de este ácido graso, y empiecen a ver las diferencias entre una molécula y otra. ¿Sí? Que si tienen las dos los mismos grupos funcionales, si están iguales, hagan el ejercicio, esto les va a facilitar un montón. Bueno. Bien. Bueno, estábamos hablando entonces de la forma de nombrarlo como familia, ¿sí? Que, como decíamos, empezamos desde el otro extremo del ácido graso, ¿sí? Desde el metilo, que se lo nombramos con la letra omega, ¿sí? Y contamos hasta el primer doble enlace, contando desde el metilo. Entonces, en este caso, sí que son los números que tenemos en azul, ¿sí? El primer doble enlace está en el carbono 7, ¿sí? Por eso este ácido graso sería de la familia omega 7, ¿sí? Esto pasa con otros ácidos grasos, quizás escucharon del omega 3, que es más conocido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, y después tenemos la última forma, que quizás es un poco más compleja, pero solamente para que la conozcan, ¿sí? Que es la forma sistemática, ¿sí? Que lo que hace es, tiene una terminación en oico, que eso va siempre, ¿sí? Siempre termina en oico, ¿sí? Después se nombra con la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso, en este caso como tiene 16, se lo nombra como hexadece, ¿sí? De 16. Y si fuera un ácido graso saturado, terminaríamos acá, la forma de nombrarlo, pero como es un ácido graso insaturado, también se aclara dónde está el doble enlace, ¿sí? Y se aclara con este simbolito que se conoce como delta, ¿sí? Delta 9, porque el doble enlace está en el 9. Cis, que es algo que vamos a ver ahora en un ratito, que es la configuración del ácido graso, ¿sí? Y así, digamos, lo nombramos de forma sistemática, ¿sí? Esto, Vero, creo que no hace falta quizá que lo
No, esto después lo... Que No, para que lo conozcan nada más. que ¿sí? aparece esto, bueno, yo digo como que el símbolo del triángulo es que hay un doble enlace, el número les dice dónde, y ahora les van a explicar que esto es de CC Trans, ahora lo van a ver. ¿Sí? Acá lo más importante es que, primero, se den cuenta que yo tengo dos maneras de contar los carbonos. ¿Sí? Con los números, donde el número es el carbono del ácido carboxílico, y de ahí empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, bla, 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 o del metilo terminal, el carbono del último carbono. Y en función de dónde cuento, yo los voy a clasificar de una manera u otra. Y que recuerden que la familia, ustedes escucharon hablar de los omegas, ¿sí? Si miran tele y ven publicidades o van al supermercado a comprar, Omega 3. ¿no escuchan todo el tiempo omega 3? ¿Contiene omega 3? ¿Contiene omega 6? ¿Contiene todo eso? Sí. ¿No? Bueno, les están diciendo que contiene estos ácidos grasos. Si ya les dicen, a ver, si ustedes van al sur y les dice que algo contiene omega 3, ya saben que contiene algo que. ¿Qué pueden ya decir? Esto contiene qué? Omega Un 3. ácido graso. Algún ácido graso, ¿no? Pues ya saben que, que Puede debe, ser que, debe estar puede ser bueno. que también sea insaturado. Claro. Exacto, porque omega ya les habla de un ácido graso y que tiene algún doble enlace. ¿Sí? Entonces, de o algo es bueno agregar eso. A veces hay algunas cosas ahí que uno dice, esto tiene, que ya es una obviedad, ¿no? Eso sabe mejor Paula que yo, que les dice el ácido oleico, bueno, tiene omega 9 y eso, o sea, ¿sí? Esas son cosas de la industria, no importa, pero ya pueden saber, ustedes van al súper y dicen, esto, tiene algún ácido graso con algún doble enlace que debe estar bueno para mí. ¿Sí? Entonces ya pueden ubicarse en eso. Eso tienen que saber. Si es, por ejemplo, un omega, no sé si hay algo de esto. Sí, Sí, ahora tenemos. Ahí vamos con los distintos omegas. Bien. La palta, acá nos dice alguien, sí, la palta es fuente de omega 9, ¿sí? De ácido oleico, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos arriba de todo, como dice acá, el ácido esteárico, ¿sí? En este caso, este ácido graso, ¿qué tipo de ácido graso es? Saturado. Uno saturado. Saturado, perfecto. Vemos sí que no tiene dobles enlaces, ¿sí? Bien, después tenemos al ácido oleico, ¿sí? Que es el que tenemos acá, que como vimos antes en la clasificación, tiene un doble enlace, ¿sí? Por eso es 18,2.1, ¿sí? Y como dijimos, contando desde el metilo terminal, que es este, la primera insaturación está en el carbono 9, ¿sí? Por eso el ácido oleico es un omega 9, ¿sí? Algunos alimentos, fuentes de omega 9, es como decía Paola recién, la palta, ¿sí? El aceite de oliva, por ejemplo, las aceitunas, ¿sí? Son todos fuentes de ácido oleico, ¿sí? Bien. Después tenemos el ácido linoleico, que como ven son todos ácidos de 18 carbonos, ¿sí? Pero lo que cambia son la cantidad y la ubicación de los dobles enlaces, ¿sí? Después tenemos al ácido linoleico, ¿sí? Que tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, ¿sí? Y en este caso el primer doble enlace está en el carbono 6, ¿sí? Si contamos desde el metilo terminal, está en el carbono 6, por eso decimos que pertenece a la familia del omega 6, ¿sí? Y por último tenemos al ácido linolénico, ¿sí? Que tiene 3 dobles enlaces, ¿sí? Estos 3 que vemos acá. Pero el primero, ¿sí? El omega siempre lo vamos a nombrar por el primero que llegamos contando desde el metilo terminal, ¿sí? El primero de todos está en el carbono 3, ¿sí? Entonces, decimos que es de la familia del omega 3, ¿sí? Bien.
Ahora, lo que sucede con el omega 6 y el omega 3 es que decimos que son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Porque los tenemos que incorporar con la dieta o con la alimentación, ¿sí? Porque el organismo, ¿sí? De los mamíferos, de algunos mamíferos, incluyendo de los humanos, ¿sí? No puede sintetizar ácidos grasos con dobles enlaces más allá del carbono 9, pero contando desde el carboxilo, ¿sí? Está contando desde el carboxilo, llegamos al carbono 9 y más allá no puede agregar dobles enlaces, ¿sí? Nuestro organismo. Entonces, estos dos, ¿sí? Que los tienen más a la izquierda, ¿sí? Los dobles enlaces, no los puede sintetizar, ¿sí? Entonces, hasta lo oleico lo podemos sintetizar y luego, hasta los omega 9, y luego los tenemos que incorporar con la dieta, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entienden? Sí, no, contesten algo. Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Bien. Eh, Algunos ejemplos, ¿sí? De alimentos con ácido linoleico o omega 6 son la mayoría de los aceites que consumimos, ¿sí? Maíz, girasol, ¿sí? Son ricos en ácido linoleico, ¿sí? Y el linolénico, el omega 3, no llegamos a consumirlo habitualmente, por eso es que vemos que, como decía Vero, en el supermercado hay cosas que le agregan omega 3, ¿sí? Porque no se consume tanto, ¿sí? El omega 3 se encuentra en algunas semillas, ¿sí? De lino, de chía, y nos están diciendo, de frutos secos, pescados, sí, pero es algo que no se consume tanto, la población no lo consume tanto, entonces a ciertos alimentos le agregan o les fortifican con omega 3, ¿sí? Bien. Una cosa, esto que ven aquí, yo porque justo leí el aquí, perdón, pero que ven en esto, primero tiene que quedarles claro, ¿no? Porque unos son esenciales y otros no. Uno los tengo que comer y otros no los necesito ingerir. ¿Sí? Eso les tiene que quedar en claro. Y que esto es importante porque yo necesito incorporar un omega 3 y un omega 6. Bueno, después lo van a ir viendo, pero hay muchos que los necesito para estructuras de membranas de las células. ¿Sí? Hay muchos de ellos que después van a ser moléculas que van a intervenir en procesos inflamatorios. Y estas moléculas van a venir de estos omega 6 y omega 3. Y esto lo van a ver para que vean que por algo tienen bioquímica, que estos mediadores que vienen de estos ácidos grasos que se van a incorporar en la membrana, van a intervenir en procesos de inflamación en enfermedades de la cavidad bucal, en distintos como la gingivitis, por ejemplo, le digo esa porque es la que no todo el mundo conoce, ¿sí? Yo voy a tener que se me inflama la encía. Bueno, va a haber mediadores bioquímicos de inflamación que van a venir de esos ácidos grasos omega que yo tengo que consumir y que van a formar parte de una estructura de membrana. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo ya cuando lleguen a entre bioquímica de este año y biología bucal, y introducción a la periodoncia, pero ahí vamos a seguir diciéndole el omega 3, el omega 6, el esencial. Entonces vayan tratando de fijarnos, y que tengo que comer no porque sí, sino por algo, sí, las prostaglandinas, ¿sí? Bueno, para que lo empiecen a asociar con su futura profesión. Listo, vamos. Bien, perfecto. Bueno, entonces como habíamos adelantado un ratito antes, ¿sí? Los ácidos grasos también presentan isomería, ¿sí? En la clase anterior, la clase de hidratos de carbono, vimos isomería, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué significa que dos moléculas sean isómeros? Que Cuando la comparten. Que tienen la misma fórmula, fórmula molecular. no, la empírica, Bien, Pero o sea, que pueden tener alguna diferencia, ya sea en la posición en la que están o en cómo los vemos. perfecto.
la misma fórmula molecular, pero difieren en alguna propiedad física, ¿sí? O química, ¿sí? Tenemos isómeros estructurales, ¿sí? Que esto lo vieron la semana pasada, ¿sí? De cadena de función de posición, y estereoisómeros, ¿sí? En caso de los estereoisómeros, significa que tienen la misma fórmula molecular, pero la disposición en el espacio es diferente, ¿sí? La semana pasada vieron la óptica con los hidratos de carbono, y ahora vamos a ver la isomería geométrica, que es la que presentan los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Bien. Entonces, en los ácidos grasos insaturados, en el doble enlace, ¿sí? Los carbonos que están implicados en este doble enlace no pueden rotar, ¿sí? No les permite la rotación por el doble enlace en sí. Entonces eso hace que quede determinado, decimos que queda determinado un plano, ¿sí? Vamos a verlo acá en una imagen, ¿sí? El resto de los enlaces simples, los átomos pueden rotar, ¿sí? Pero en el doble enlace no. Entonces, los hidrógenos pueden quedar ambos del mismo lado del plano o de distinto lado, del mismo lado del plano, perdón, o de distinto lado del plano, ¿sí? Entonces, cuando los dos hidrógenos quedan del mismo lado, que puede ser acá o acá, que quedan los dos hacia arriba, ¿sí? Decimos que es un isómero cis. Y cuando quedan a distintos lados del plano, ¿sí? Decimos que es un isómero trans, ¿sí? Acá estas R que pueden ver es la cadena, ¿sí? El resto de la cadena del ácido graso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O vamos de nuevo? ¿Podemos ir de vuelta? Vamos de vuelta. Nosotros tenemos en los ácidos grasos insaturados un doble enlace, ¿sí? Este doble enlace se dice que nos determina un plano, ¿sí? Quiere decir que no pueden rotar libremente, entonces los hidrógenos quedan de un lado del plano, ¿sí? Puede ser que queden del mismo lado, y en ese caso se llama cis, que es lo que se ve acá arriba, que los dos hidrógenos quedaron del mismo lado, o puede ser que queden a distintos lados del plano, como vemos acá, ¿sí? Y en ese caso se llama trans. O sea, va a depender de dónde nosotros vemos que quedan los hidrógenos en el plano, si quedan del mismo lado o quedan enfrentados, ¿sí? Imagínense esto, o sea, las moléculas en el espacio es la célula, vamos a imaginar, adoptan una forma, no están los átomos así tirados, unidos, o sea, todas adquieren una forma 3D, que es fundamental para que esa molécula cumpla su función. ¿Sí? Si esta molécula, sea cualquiera de las que ustedes estudian, por algún motivo, todos los átomos se unen correctamente, pero cómo se arma, organiza en el espacio, no es correcta, esa estructura molecular no va a tener una buena función, ¿no? O capaz no tiene función, o capaz la función no es la que corresponde. Esto muchas veces da origen a las enfermedades, que nuestras moléculas en el espacio, no se organicen como corresponde. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínenselo no dibujado en el papel, porque es lo que uno dibuja para que ustedes vean la estructura. Imagínenselo en el espacio. Yo tengo una cadena, el carboxilo por ahí, que ahora no me importa, y tengo la cadena de carbonos e hidrógenos. Cuando todos esos carbonos e hidrógenos se unen por enlaces simples, esos enlaces pueden girar sobre sí mismos. Entonces, el enlace carbono-carbono gira sobre sí mismo, los carbonos y hidrógenos giran sobre ellos mismos, ¿sí? Eso es que tienen un giro libre, y van girando, y van girando, y van girando. Ahora, imagínense que yo tengo este ácido graso con enlaces simples que giran re felices sobre sus enlaces, ¿verdad? Y de repente, entre dos carbonos, me clavo un segundo enlace, ¿sí? Y le pongo un doble enlace ahora en vez de uno. ¿Podrá girar tan contento ese doble enlace? ¿O tiene algo que se le esté impidiendo?
No me miren. Algo se me impide. Algo está más duro ese doble enlace, ¿no? Eso entonces, ¿qué hace? Esos dos carbonos que están unidos por ese doble enlace queden como el mismo eje y no puedan girar. Todos los demás sí siguen girando libremente, pero ellos dos quedan fijos. ¿Sí? Eso es lo que significa cuando Paula les dice que quedan, les explico ahora. Entonces quedan fijos, ¿no? Entonces yo tengo que a esos dos carbonos se les unen, y acá si querés vamos a marcárselo, Sí, el resto de la cadena que sigue girando libremente, pero tengo dos hidrógenos, ¿no? Uno en cada carbono. ¿Me siguen? Bueno, si yo fijo ese doble enlace porque lo até mejor, si esos dos carbonos los até más fuerte entre sí, esos dos hidrógenos, ¿qué puede pasar? Pueden quedar los dos o hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, en el espacio, ¿sí? O pueden quedar uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y de eso va a depender que sean cis o trans. Si yo a los dos hidrógenos me quedan hacia el mismo lado, van a ser cis. Pero si a mí uno me quedó fijo para arriba, el otro me quedó fijo para abajo, van a ser trans. ¿Sí? Eso es cuando Paula les dice, están en el mismo plano. ¿Sí? Imagínenselo, yo fijé, até más fuerte esos dos carbonos y ya no se pueden mover. Entonces, los dos hidrógenos, uno de cada carbono, o me quedaron para arriba en el espacio, o me quedaron para abajo, o me quedaron uno y uno, y de eso va a depender la isomería. Y eso le va a dar una característica física y química diferente a un cis y a un trans. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? bien. Lo que más tenemos en la naturaleza sí son ácidos grasos insaturados cis, ¿sí? Los trans se encuentran en menor cantidad, pero lo que aparece, que quizá lo vieron en algún paquete, ¿sí? Sin grasas trans, por ejemplo, ¿sí? Es porque la industria, sí, después lo vamos a ver en las clases de bioquímica, sí, pero hace un proceso de hidrogenación, se le llama, de los aceites, ¿sí? Y en ese proceso se producen isómeros trans, ¿sí? Como una consecuencia de este proceso. Y los isómeros, las grasas trans, se ha visto que no son saludables, ¿sí? Entonces por eso es que van a ver que hay algunos paquetes, por ejemplo, no sé, de galletitas que dicen libres de grasas trans, significa esto, ¿sí? Que en la industria no utilizaron ese tipo de aceites y no contienen esos aceites, ¿sí? Por eso, lo que más encontramos en los aceites naturales, ¿sí? En la naturaleza, son los isómeros cis. Bien. Bueno, ¿alguna duda de isomería? Porque ahora vamos a pasar a otro tema. No. Bien, perfecto. Bueno, bien, ahora vamos a empezar a ver estructuras que se van formando con los ácidos grasos, ¿sí? Bien, acá a la izquierda en la pantalla vemos un glicerol, ¿sí? ¿Alguien nos puede decir qué es el glicerol o qué son estos grupos funcionales que vemos que tiene la molécula de glicerol? Estos de acá. ¿Pueden ser alcoholes? Óleos. Oxidrilos. Bien, perfecto. Son oxidrilos, ¿sí? Oxidrilos que le dan la función de alcohol, ¿sí? Por eso decimos que el glicerol es un trialcohol, ¿sí? Bien. Entonces, el glicerol es un trialcohol y puede formar en estas tres posiciones ésteres, ¿sí? Que ésteres se le dice a la unión entre un hidroxilo, oxidrilo y un carboxilo, ¿sí? Es una unión éster, ¿sí? De el glicerol con ácidos grasos, ¿sí? Y como tiene tres posiciones o tres grupos, ¿sí? Puede formar hasta 3 ésteres de ácidos grasos con glicerol, ¿sí? En caso de que sea un solo ácido graso, se le dice monogliceridos, ¿sí? En caso de que sean 2 diglicéridos y en caso de que sean 3 triglicéridos, ¿sí?
Bien. ¿Les parece que van a hacer y que va a ser, por ejemplo, igual de soluble en el agua si el glicerol está esterificado con un único ácido graso o si tiene los 3 grupos alcoholes esterificados? No sé, ¿se entiende la pregunta? ¿Podrías No repetirla? es, ¿El triglicérido sería menos soluble? El triglicérido sería menos soluble. Bien, ¿por qué? ¿Se les ocurre? porque tiene mayor cantidad de ácidos grasos. Sí, y porque recordemos que los grupos oxidrilos y los grupos alcoholes son los que interactúan con el agua, ¿sí? Si están más libres estos grupos, es decir, yo solamente tengo ocupado uno con un ácido graso libre, ¿sí? Esto va a ser, no es que va a ser soluble, no es del todo soluble, pero se dispersa, ¿sí? En el agua más fácilmente que si yo tengo a los di o triglicéridos, ¿sí? Que al estar esterificados, ¿sí? Van a ser insolubles, ¿sí? Los di y los tri. Mientras que los monoglicéridos, por tener las dos funciones alcohol disponibles, ¿sí? Se pueden dispersar en el agua, ¿sí? ¿Eso se entendió? O sea, podría ser más puentes de hidrógeno. Claro, exacto. Uy, volvemos hacia atrás. Como quedan libres, ¿sí? Estos grupos hidroxilos pueden interactuar con el agua. Cuando están todos esterificados por ácidos grasos, ya dejan de poder interactuar, ¿sí? Bien. Los triglicéridos pueden ser simples, ¿sí? Si están esterificados todos por el mismo tipo de ácido graso, ¿sí? O pueden ser mixtos si tienen distintos ácidos grasos. Por ejemplo, uno es un ácido graso saturado, otro es un insaturado, ¿sí? Pueden ser simples o mixtos, ¿sí? Bien. Estos son los aciglicéridos. Luego tenemos la siguiente estructura, ¿sí? Que son los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos son lípidos que contienen en su estructura un ácido ortofosfórico, ¿sí? Unido en un enlace éster, ¿sí? Y además del ácido ortofosfórico contienen un alcohol, ¿sí? Y ácidos grasos en su estructura. Dependiendo de cuál sea el alcohol que contienen, se van a nombrar de diferentes formas, ¿sí? Si los fosfolípidos contienen glicerol, que es este alcohol que ya estuvimos viendo, se van a llamar fosfoglicéridos, ¿sí? Y si contienen esfingosina, que es otro tipo de alcohol, se van a llamar esfingolípidos, ¿sí? Bien, es una clasificación de los fosfolípidos. Bien, dentro de los fosfolípidos vamos a arrancar describiendo a los fosfolicéridos, ¿sí? Los fosfolicéridos, similares a la primera parte que vimos de los triglicéridos, ¿sí? Están formados por el alcohol glicerol, ¿sí? Que como dijimos tiene sus 3 grupos hidroxilos, ¿sí? Y en el tercer grupo va a estar esterificado por ácido fosfórico, ¿sí? Y en la posición 1 y en la posición 2 por ácidos grasos, ¿sí? En la posición 1 suele estar un ácido graso saturado y en la posición 2 suele estar un ácido graso insaturado, ¿sí? Esto forma esta estructura, ¿sí? Que se llama ácido fosfatídico, ¿sí? En la naturaleza, el ácido fosfatídico suele estar además unido, en realidad el ácido fosfórico, a un aminoalcohol, ¿sí? Este aminoalcohol también está unido por enlace éster al ácido fosfórico, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de esto, que es la fosfatidilcolina, ¿sí? Que es uno de los fosfolicéridos más abundantes, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que tenemos al glicerol, ¿sí? Con sus 3 grupos, ¿sí? Hidroxilos, el primero con el primer ácido graso saturado, el segundo con el segundo ácido graso insaturado, el tercero unido al ácido fosfórico,
y el ácido fosfórico unido a este aminalcohol que es la colina, ¿sí? Por eso se llama fosfatidilcolina. ¿Esto se entendió? La estructura de los fosfoliséridos. No mucho, no. No. Bueno, vamos de nuevo. Los triglicéridos sí se entendieron. Sí, esa Sí. parte sí. Los triglicéridos sí, A ver. perfecto. Bueno, vamos con los fosfoliséridos. Sí son parecidos, pero contienen una molécula de ácido fosfórico, ¿sí? O sea, contienen fósforo, ¿sí? Además del alcohol y de los ácidos grasos, ¿sí? Y luego pueden tener dos tipos de alcoholes. El glicerol, que es este que vemos acá, que es el que vamos a ver ahora con los fosfoliséridos, o la esfingosina, que la vamos a ver después, ¿sí? Entonces, si tienen glicerol, que como decíamos son fosfoliséridos porque tienen glicerol, están unidos. Pau, un segundo, volvés para atrás. Sí, ¿Por qué son alcoholes? Paula les dijo, en dos tipos de alcoholes. Ustedes si miran la molécula, ¿pueden decir por qué son alcoholes? Porque tiene... Porque tiene grupos oxidrilos. Bien, el glicerol tiene 3 oxidrilos, ¿sí? En sus 3 carbonos, y la esfingosina, bueno, yo no los puedo marcar, pero detectan dónde están los oxidrilos, ¿no? Entonces, por eso es un alcohol. ¿Está? Bueno, eso es importante. bien. Entonces, Esto, aparte, perdonen, de Ronaldo y Rómulo, estén entendiendo. Y Paola, que son los que responden de ¿cuántos somos en el chat? 50. Entonces espero que el resto, que son nosotros dos, 46, estén entendiendo. Y si no, díganlo. Me mandaron la gente. bien, entonces decíamos, sí, que tenemos al alcohol glicerol, ¿sí? Con sus 3 grupos hidroxilos, ¿sí? Esterificados, ¿sí? Entonces, van a estar esterificados con ácido fosfórico en el carbono 3, ¿sí? Y con los dos ácidos grasos en el carbono 1 y en el carbono 2. Esta estructura se la llama ácido fosfatídico, ¿sí? Y luego, en la naturaleza, el ácido fosfatídico, además, tiene un aminoalcohol esterificado a este ácido fosfórico, ¿sí? O sea, así no se suelen encontrar en la naturaleza, sino que se suelen encontrar así, completo, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea este aminoalcohol, que acá tenemos un ejemplo, en este caso la colina, los vamos a ir nombrando según lo que va a ir variando es este tipo de aminoalcohol. Esta estructura se va a mantener y va a ir variando el aminoalcohol que tenga el fosfolisérido, ¿sí? ¿Ahora se entendió un poco más? Sí, gracias. Sí. Bien, perfecto. Entonces, como decíamos, la estructura, la primera estructura se mantiene, que es la que vemos acá, ¿sí? En todos, y después va a variar el tipo de alcohol que se encuentre unido al grupo fosfato, ¿sí? Entonces, tenemos la fosfatidilcolina y la fosfatidiletolanamina, ¿sí? En este caso porque el alcohol es la colina y el aminoalcohol es la etanolamina, ¿sí? Después tenemos el fosfatidilinositol, porque se encuentra unido a inositol, y la fosfatidilserina porque se encuentra unido a serina, ¿sí? La fosfatidilcolina y la fosfatidiletolanamina son los de los fosfolípidos más abundantes de la membrana, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que una de las funciones de los lípidos era formar las membranas y ahí están presentes los fosfolípidos, ¿sí? Por lo general, la fosfatidilcolina se encuentra en la cara externa de la membrana y la fosfatidiletolanamina se encuentra en la cara interna de la membrana. Bien. Y después dijimos que había otro tipo de fosfolípidos. Una consulta, Sí, perdón. decime. La parte que dice del ácido fosfórico, ¿cuál puede retroceder una diapositiva? Acá, en esta, El sí. ácido fosfórico, sí. ¿Está unido con un éster o con un éter al aminoalcohol? El ácido fosfórico está unido con un éster, ¿no? Esperen, sí, fíjense, perdón,
vos yo hablo y si queremos señalame. Acá Dale. tenés un fosfato, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. O el fósforo, ¿sí? Tienen el fósforo. Doble enlace oxígeno. Simple enlace oxígeno. ¿Eso a qué es parecido? ¿A qué grupo funcional se parece? Al este. No, solamente sin la unión, o sea, fósforo doble enlace ¿El carboxilo? al carboxilo. Es muy parecido, ¿no? Nada más que en vez de un carbono tiene un grupo, un fósforo, ¿no? Bueno, entonces, cuando el carboxilo se une a un alcohol, piensen, carboxilo con alcohol, ¿qué unión forma? Este. Éster. Acá es lo mismo, ¿no? Donde el fósforo con el doble enlace oxígeno, con el simple enlace oxígeno, se une al alcohol del glicerol, ¿sí? O del glicerol, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Y al alcohol, bueno, acá justo no está. ¿Me siguen o no? Sí. Forman el mismo tipo de unión, nada más que es una unión de tipo éster hacia ambos lados, ¿sí? ¿Me siguen? Hacia ambos lados, pero se llama fosfo, o sea, bueno, pero es una unión que después van a ver que es una unión fosfodiéster. Sí, pero es un éster. Nada más que en vez de carbono tiene un fosfato, un fósforo. Listo, gracias. ¿Sí? Que por un lado se une con una unión éster al oxidrilo de glicerol, que dijimos que era un alcohol. Y por el otro lado se une al aminoalcohol. ¿Estamos o no? Sí. Bueno, bien. Bien. ¿Eso era la verdad? Sí, esa era. Gracias. Y por otro lado, dijimos que si el alcohol era la esfingosina, se iban a llamar esfingolípidos, ¿sí? Dentro de los esfingolípidos, el más abundante es la esfingomielina, ¿sí? Que se encuentra en todas las membranas, pero más abundantemente en las membranas del tejido nervioso, ¿sí? Bien, la esfingosina es un aminoalcohol de cadena larga, ¿sí? Como vemos acá, y está unido en este caso por un enlace amida, ¿sí? Porque está unido el grupo amino, ¿sí? Con la unidad de ácido graso, ¿sí? Y a su vez está unido con el fosfato, como dijimos, y con otro, en este caso otro aminoalcohol, ¿sí? En este caso la colina, ¿sí? O sea, similar a lo que vimos antes, pero se reemplaza el glicerol por la esfingosina, que es otro tipo de aminoalcohol. Hay distintos tipos de esfingolípidos, acá nosotros estamos viendo la esfingomielina, que es el más abundante, ¿sí? Bien, ¿esto se entendió? ¿Podrías repetirlo una vez más? Sí, tenemos los esfingolípidos no tienen glicerol, ¿sí? Y el alcohol que contienen es la esfingosina, que es este aminoalcohol que está en celeste de cadena larga, ¿sí? Este se une al ácido graso, el que se une es el grupo amino, ¿sí? Entonces en vez de estar unido por un enlace éster, está unido por un enlace amida, ¿sí? Al ácido graso. El carboxilo con el grupo amino forman un enlace amida, ¿sí? Y a su vez está unido a el grupo fosfato, ¿sí? Y a, en este caso, la colina, ¿sí? Que habíamos dicho que era un aminoalcohol. Y entre las tres partes forman la esfingomielina. Gracias. Bien. Bueno. Bien. Ahora vamos a pasar a ver otro tipo de clasificación para los lípidos, ¿sí? Que es según tengan la capacidad de formar jabones o no, que se conoce como saponificación, ¿sí?
Los lípidos, perdón, para poder ser saponificables, tienen que contener un ácido graso, ¿sí? Esterificado con un grupo alcohol, ¿sí? Que eso es lo que le permite poder participar en esta reacción, ¿sí? En la cual se reemplaza el hidrógeno, ¿sí? Del grupo carboxilo por un metal, en este caso el sodio, ¿sí? Y esto nos produce una sal sódica, ¿sí? Que es el jabón, ¿sí? Más una molécula de agua, ¿sí? Los lípidos que estuvimos viendo hasta ahora, todos contenían, ¿sí? Un ácido graso y una unión éster y podían participar de esta reacción, pero ahora vamos a ver otros después que no lo contienen, ¿sí? Entonces, como dijimos, podemos clasificar a los lípidos en saponificables o insaponificables, ¿sí? Según la capacidad de formar jabones. Para que sean saponificables, tienen que contener ácidos grasos esterificados con un grupo alcohol, ¿sí? Y tenemos, como ya estuvimos viendo, los acilglicéridos, ¿sí? Las ceras no las vimos, pero son otro tipo de lípidos, ¿sí? Simples. Y luego tenemos los complejos que nosotros vimos hasta ahora, los fosfolípidos, ¿sí? Vimos los fosfolicéridos y los esfingolípidos. Todos los que vimos hasta ahora son saponificables, ¿sí? Y luego tenemos los insaponificables que no contienen ácidos grasos en su estructura, ¿sí? Que vamos a ver ahora a los terpenos y a los esteroides, ¿sí? Bien. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces como dijimos, ya vimos a los lípidos saponificables, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a ver a los lípidos insaponificables, ¿sí? Que como dijimos, son los que carecen de ácidos grasos en sus moléculas, ¿sí? No forman jabones, pero tienen funciones biológicas muy importantes. Los encontramos en menor medida, ¿sí? Son menos abundantes que los ácidos grasos, por ejemplo, ¿sí? Pero son precursores de vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, los esteroides son precursores de vitamina D, por ejemplo, ¿sí? Son precursores de hormonas, o también son componentes de membrana, ¿sí? Bien. Dentro de los lípidos insaponificables, sí, tenemos a los terpenos. Los terpenos son lípidos que están formados por la unión de múltiples unidades de isopreno, ¿sí? El isopreno es esta molécula que vemos acá, ¿sí? Es un hidrocarburo de 5 átomos de carbono, ¿sí? Que contiene dobles enlaces en su estructura, ¿sí? Y que puede ser que lo vean luego representado de esta forma, ¿sí? Cuando están unidos formando otras moléculas, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? O sea, esta es la unidad, ¿sí? De isopreno, y se unen formando terpenos, ¿sí? En este caso vemos acá, ¿sí? Que son múltiples unidades de isopreno unidas, ¿sí? Bien, estos terpenos se pueden ciclar, ¿sí? Como pueden ver acá, lo que les decía antes Vero, que hay lípidos que se ciclaban, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los terpenos, ¿sí? Que forman estas estructuras cíclicas, ¿sí? Acá vemos los terpenos que son de mayor importancia biológica, ¿sí? Como decíamos, la vitamina A, ¿sí? Los betacarotenos, que son precursores de la vitamina A, y la vitamina E, ¿sí? Que tiene función antioxidante, ¿sí? ¿Se dan cuenta que si miran esto, más allá de que uno dice, uy, qué molécula extraña, no tiene nada que ver con las que venían viendo hasta ahora? Nada, no tengo oxígeno, no tengo iones ésteres, no tengo fosfatos, no tengo nada. Son cadenas y ciclos de carbono, hidrógeno, enlace, carbono, hidrógeno, enlace. O Claro, sea, son múltiples de estos. que vienen de esto que se repite muchas veces y forman distintas estructuras, esa repetición de isoprenos,
¿sí? Si yo eso lo meto con un hidróxido de sodio, que es la base fuerte, no tiene ninguna unión éster para cortar, no tiene nada y por eso no forma un jabón. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que no tienen nada que ver. Mira, no los pueden confundir nunca. ¿Sí? Y estos, por ejemplo, el beta-caroteno, ¿los conocen? Los carotenos, las No. chicas, ¿eh? ¿Dónde están los carotenos? ¿En algún producto de la dieta? ¿En algo que uno coma? ¿Que los ayuda a broncearse? Dicen. Sí, en los bronceadores o en algunas cremas. Y algo que a veces dicen, hay que comer mucha, que para Zanahoria. ¿Puede ser la Zanahoria. zanahoria? sí, ¿no? Zanahoria, zapallo. No, Pau. Sí, los carotenos sí son, luego lo vamos a ver, sí, pero son precursores de la vitamina, se le dice que son precursores de la vitamina A, ¿sí? Se encuentran como estaba diciendo Vero, en frutas y vegetales de colores, sí, por lo general naranja, sí, pero también, por ejemplo, el tomate tiene carotenos, sí. Y esto después, cuando nosotros lo consumimos, se corta en el intestino, ¿sí? Y van a ver, digamos que estos dos ciclos que vemos acá, luego van a ser precursores de esta, que es la vitamina A que vemos acá, ¿sí? Pero bueno, se encuentran ahí los carotenos, ¿sí? En frutas y verduras, por lo general de color naranja. No, claro. Bien. Bien. Bueno, y después tenemos el otro grupo de lípidos, ¿sí? También insaponificables, que son los esteroides, ¿sí? Que son los que derivan, ¿sí? De este hidrocarburo, que quizás ya lo vieron en alguna otra materia, ¿sí? Que es este, que se le llama que es tetracíclico, porque tiene 4, ¿sí? Unidades de ciclos unidos, ¿sí? Que se lo conoce como el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Bien, dentro de los esteroides, o sea, los esteroides son todos los que contienen, digamos, este hidrocarburo cíclico, y luego dentro de los esteroides tenemos a los esteroles, ¿sí? Los esteroles son esteroides, pero que además tienen un oxidrilo en el carbono 3, que es lo que vemos acá, ¿sí? Y una cadena ramificada de 8 más carbonos en el carbono 17, ¿sí? Entonces, de los esteroides derivan, ¿sí? Distintas estructuras que lo que van a ir diferenciándose es en los, por ejemplo, vemos acá en los dobles enlaces, ¿sí? Que hay entre los distintos ciclos, ¿sí? Entre los grupos funcionales, acá vemos que hay distintos grupos funcionales unidos, ¿sí? Como decíamos, acá el oxidrilo del carbono 3, estos distintos grupos funcionales van cambiando entre los distintos esteroides, ¿sí? Y bueno, se van a ir modificando según el tipo de esteroide que sea. Y dentro de los esteroides tenemos a los esteroles. Los esteroles tienen que cumplir con estas dos, digamos, características para que podamos decir que son esteroles dentro de los esteroides. ¿Sí? ¿Eso se entendió? No entendí bien lo de cadena ramificada de más de 8 carbonos en el carbono 17. Sí, este es el carbono 17, ¿sí? O sea, vos arrancás contando desde acá, 1, 2, 3, acá es donde está el oxidrilo que decíamos, ¿sí? Y seguimos contando y llegamos a acá, que es el 17, ¿sí? Porque son 4 anillos fusionados de 6 carbonos y uno de 5, ¿sí? Y acá llegamos al 17. En este carbono 17 tiene unido una cadena, que es esta que vemos acá, ramificada, que puede ser de 8 carbonos, por ejemplo en el colesterol es de 8 carbonos, o puede tener más, ¿sí? De 8 carbonos. Pero tiene que tener esto unido al carbono 17 para que considerarlo un esterol. Perfecto, gracias. De nada.
Bien. Y bueno, como decíamos, ¿sí? Tenemos específicamente al colesterol, ¿sí? Dentro de los esteroles tenemos el colesterol, ¿sí? Que es de origen animal, y también existen los fitoesteroles, no sé si lo escucharon alguna vez, ¿sí? Que están presentes en aceites vegetales y en productos de origen vegetal, ¿sí? Bien. Bueno, y después tenemos el colesterol, que está dentro de los esteroles, pero tiene algunas características particulares, ¿sí? Características del colesterol, que son, como ya dijimos antes, el alcohol en el carbono 3, ¿sí? Además también tiene este doble enlace entre los carbonos 5 y 6, ¿sí? Tiene grupos metilos, como pueden ver acá, dijimos que los esteroides tenían distintos sustituyentes, ¿sí? En este caso tiene grupos metilos en el carbono 10 y en el carbono 13, ¿sí? Y tiene también, como habíamos dicho, que tenían los esteroles, una cadena ramificada, ¿sí? De 8 átomos de carbono en el carbono 17, ¿sí? Esto después lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero estas son las características que tiene la molécula de colesterol. Bien. Y algo importante que vamos a ver ahora, ¿sí? Es que este grupo alcohol, ¿sí? Que tiene en el carbono 3, le da la característica al colesterol de ser anfipático. ¿Alguno sabe qué significa que una molécula sea anfipática? Que puede ser que no era ni hidrofóbica ni hidrofílica. Claro, en realidad es como que coexisten, ¿sí? En la misma molécula zonas hidrofóbicas, podríamos llegar a decir, lo vemos a ver acá en esta diapositiva, ¿sí? Las moléculas con carácter anfipático tienen algún extremo de la molécula que es hidrofílico, que es polar, ¿sí? Que es lo que decíamos que pasaba también antes con el monoglicérido, ¿sí? Tiene una parte de la molécula que es polar y una parte de la molécula que es no polar o hidrofóbica, ¿sí? Presentan ambas características en la misma molécula, ¿sí? Por lo general, en los lípidos, todo lo que son las cadenas hidrocarbonadas o los ciclos, ¿sí? Van a ser hidrofóbicas, ¿sí? Y las moléculas, por ejemplo, los hidroxilos, las cabezas polares, se les llama, de los fosfolípidos, ¿sí? Son las partes polares, ¿sí? Entonces, de los que vimos hasta ahora, por ejemplo, los fosfolicéridos, ¿sí? Tenían su cabeza polar, ¿sí? Son anfipáticos también, ¿sí? Bien, y los lípidos anfipáticos, ¿sí? Cuando se colocan o se encuentran en el agua, ¿sí? Se pueden ordenar de la siguiente forma, ¿sí? Unas en micelas, ¿sí? En las cuales están todas las cabezas hidrofílicas hacia afuera y las colas hidrofóbicas hacia adentro, ¿sí? O también pueden disponerse en esta forma de monocapas o bicapas, ¿sí? Esto lo vieron alguna vez, ¿no? Cuando vieron membranas. Sí. Sí, bien, perfecto. Entonces, se disponen de esta forma, ¿sí? La parte hidrofílica hacia el compartimiento acuoso, ¿sí? Y la cola hidrofóbica hacia adentro. Pueden formar monocapas o bicapas, ¿sí? Bien, y también las bicapas pueden formar estos compartimientos, pueden estar así en forma de bicapa o pueden formar estos compartimientos que tienen una solución acuosa adentro, ¿sí? Que se conocen como liposomas, que sería esto mismo, pero en forma de un compartimiento cerrado, ¿sí? Bien, ¿y se acuerdan alguna característica de las bicapas, de las membranas? ¿Permitían que pase el agua? ¿No lo permiten? No lo permiten, Bien. porque al ser hidrofóbica toda la capa interna repele el agua, así que solo las cabezas pueden estar en contacto.
Em, sí, o sea, en realidad no repelen el agua, ¿sí? O sea, lo que son semipermeables, bien acá está diciendo, ¿sí? Lo que no permiten es el pasaje de cationes o de aniones, ¿sí? De partículas con carga, ¿sí? Esas no pasan, digamos, a través de Ni de moléculas de la grandes. bicapa. Y las moléculas grandes tampoco, ¿sí? Pero el agua sí es permeable. No sé acá, pero si querés agregar algo más. Bueno, bien. Y bien, ahora recordando un poco lo que vimos antes, ¿sí? Tenemos estos dos. Perdón, estaba diciendo algo, pensé que estaba... Ah, no se escucha. Eso, que la bicapa Escucho. lipídica ya la vieron en membrana. Micela, acuérdensela porque la vamos a ver en digestión de lípidos, ¿sí? De los lípidos que uno consume, después estas micelas van a intervenir en el proceso de digestión, de absorción en realidad. Y los liposomas, no lo vemos nosotros tanto, pero sí sepan que se usa mucho en la industria farmacéutica, ¿sí? La formación, por ejemplo, de algunas drogas con sus liposomas, porque fíjense, la parte de adentro es como una bolsita que les dice que ahí hay solución acuosa, ¿no? Entonces muchas veces se forman liposomas con alguna droga adentro que me permita que llegue a algún órgano en específico y demás, pero sepan que existen. Nosotros no lo vamos a ver en lo que es el metabolismo de la célula en sí, pero existen y se usan, ¿sí? Eso, bueno, ibas a decir algo de... Y con respecto, perdón, lo que no les quede, que no sé quién lo dijo, de que el agua no atraviesa la bicapa. ¿Sí? El agua atraviesa la bicapa. Es una molécula chiquita, pero ¿qué pasa? Las colas de los fosfolípidos ahí adentro, ¿no? En esa bicapa, no son estáticas, ellas se mueven todo el tiempo, como si fueran flagelos. Entonces la molécula de agua va escabulléndose entre esas colas y hay un intercambio a través de la membrana. Y piensen que esa membrana está separando un citosol, que es como. ¿Cuál es el principal componente del citosol? Agua. Agua. ¿Sí? De una matriz extracelular que también tiene gran cantidad de agua. ¿Sí? Entonces lo que dice que, y hay un intercambio, no se queden con que ahí no, ¿no? Lo que no pasa, después van a ver, como les dijo Pau, moléculas cargadas, van a necesitar su transportador específico, las moléculas grandes van a necesitar un transportador, pero el agua, los gases, esas moléculas entre las colas es como que evaden y hay un intercambio, ¿sí? Bien, listo. Bien, perfecto. Bueno, y acá tenemos dos tipos de lípidos distintos, ¿sí? ¿Alguien puede identificar, por ejemplo, cuál es este lípido de la izquierda? ¿Es uno de los que ya vimos? Sí, Es es uno de un los que ya vimos. glicerol. Bien, tiene un glicerol, ¿sí? Esta parte es un glicerol, ¿sí? Y estos que tenemos acá, ¿qué son? 2 ácidos grasos. 2 ácidos grasos. Bien, perfecto. El ácido graso 1, el glicerol, ¿sí? ¿Y esta molécula es saponificable o es insaponificable? Saponificable. Bien, perfecto. Es saponificable, sí, porque dijimos que necesitábamos que tenga ácidos grasos, ¿sí? Y el enlace éster para ser saponificable, ¿sí? Y esta que tenemos acá, a la derecha, ya vimos también que podrían ser estos. ¿Son isoprenos esos? Un esteroide. Alguien dijo, Alguien dijo isoprenos, sí, son isoprenos. ¿Por qué no sería un esteroide?
¿Qué tenía que tener el esteroide? Porque tiene que ser un ciclo. Claro, ¿sí? El esteroide, recordemos que tenía que tener el ciclo pentano-perirofenantreno, si tiene que tener esa estructura para hacer un esteroide, ¿sí? Estos son isoprenos, ¿sí? Son distintas unidades de isopreno unidas en este tipo, este terpeno que se llama farnesol, ¿sí? Que es un tipo de terpeno, ¿sí? ¿Y este lípido es saponificable? No. No. Bien. Porque no contiene ácidos grasos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Bien. Bien. Bueno, creo que esta era la última. Y Bien. ¿Tienen alguna duda? puede ser Muchas. algo anterior. ¿Quieren repasar algo? ¿No? Bueno, después esto igual lo vamos a Una repasar. pregunta. Sí. Sí, Todo el tema de las estructuras y demás, hay que saberlas bien en detalle, ¿no? Aquí ya más en detalle. Pues ya lo subí, perdón, Martina, fíjense, les compartí el PDF de la clase por acá, por el web, hace un rato. Fíjense si lo ven. Ahí en contenido abajo, que tienen 3 puntitos, van a contenido y en contenido deben estar aquí. Con respecto a las estructuras, a ver, nadie les toma escribir una estructura, ¿sí? Nunca se toma escribir la estructura de tal cosa. Sí, identificar cosas en una estructura. Entonces, por eso que les digo, empiecen a mirarlas. No les hace falta, o sea, capaz en una pregunta se les pone esto, como hizo recién Pau, y les dice, ¿qué tipo de líquido es? ¿Es saponificable o no es saponificable? Entonces no te están pidiendo ni el nombre específico, ¿no? Capaz si te puede decir es un triglicérido, es un esterol, pero no el nombre específico, que lo pueden mandar al grupo del Power Please. Ese es el criterio. Entonces, identificar, ¿sí? O por ejemplo, no pueden no saber si es porque les ponen una estructura y no saber si es un aminoácido, un lípido o un azúcar, porque son completamente distintos entre sí. Esas cosas, ¿sí? O una acción, o un nucleótido. O sea, sobre la estructura sí puede pasar que se les ponga una estructura y les haga una pregunta general de estructura, no el nombre, y dibujarla. ¿Sí? Que no viene al caso. Pero sí tienen, por eso traten de entenderlas las moléculas, de mirarlas, ahora con esto decir, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre un lípido y un monosacárido que vi la clase pasada? Ah, mira, bueno, este tiene un montón de grupos oxidrilos, y este no. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un saponificable y no? ¿Puedo darme cuenta cuáles me va a generar jabones y cuáles no? ¿Puedo saber si esta molécula es antifática o es hidrofóbica? Esas cosas tienen que empezar a ver, pero no escribir una estructura, o si dos moléculas son isómeros, que se dan cuenta por cuántos o sea, si es un isómero cis o trans, si es graso, si es un omega, qué tipo de omega es. Es de la familia del omega 3. Ok, pero dentro de la familia del omega 3 hay muchos. ¿Sí? Entonces nadie les va a pedir el nombre específico. Y aparte, uno les muestra el oleico, el linoleico y el linoleico entre los omega, ¿no? Pipi. Un ejemplo de cada uno porque son los que uno más ve como ácido graso esencial en el caso de los tres omega. Pero no dibujar ni dar el nombre específico. Sí las características de conocer tiene doble enlaces de segundo entre carbono. ¿Esto es un fosfolípido o es un colesterol? Esas cosas. ¿Está? Gracias. Y ahora nos toca aminoácidos, ¿no? La que se viene.
Creo. Sí, creo que sí. Bueno, iban a ver luminosis completamente diferentes y saber identificar porque se llama aminoácido, ahí hay un poquito más de complejidad, pero se van a ir dando cuenta en las clases. Bueno, ¿algo más? ¿Una pregunta? Bueno, repasen un poquito. ¿Sí? Cualquier duda, la próxima clase, súper entendible. Le agradecemos a Pau que fue súper clara. Gracias a usted. Cualquier duda, encontraron en el PDF de la clase, ¿sí? ¿Alguien lo pudo descargar como para compartirlo? Sí. Sí. Bueno, el viernes a la misma hora van a tener con otras profes. Nos vemos, descansen. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Ujú.